En el año 347, en la provincia romana de Hispania, en la ciudad de Cauca, hoy conocida como Coca, en la actual Segovia, nació Flavio Teodosio, quien más tarde sería recordado como Teodosio I el Grande. Su nacimiento coincidió con una época de transición y fragilidad para el Imperio Romano. Aún mantenía un vasto territorio que se extendía desde Britania hasta Egipto, pero las tensiones internas y las amenazas externas ya empezaban a resquebrajar sus cimientos. Teodosio provenía de una familia ilustre y militar. Su padre, Flavio Teodosio el Viejo, era un general prestigioso que había servido bajo los emperadores Valentiniano I y Graciano, y era reconocido por su disciplina y eficacia en el campo de batalla. Desde pequeño, Teodosio creció en un entorno marcado por la disciplina castrense, el sentido del deber y el conocimiento de las estrategias militares que su padre dominaba. No se crió en el lujo de Roma, sino en el ambiente más austero de las provincias hispanas, donde la vida estaba estrechamente ligada a la defensa de las fronteras. En estos años, el imperio ya se encontraba dividido administrativamente en dos mitades, el occidente y el oriente. Aunque la unidad nominal se mantenía, cada mitad era gobernada por un emperador, y las diferencias culturales, económicas y militares se hacían cada vez más evidentes. El occidente sufría presiones constantes en las fronteras del Rin y del Danubio por parte de pueblos germánicos como los alamanes, francos y godos. En Oriente, aunque más rico y estable, no faltaban las amenazas persas y las disputas religiosas internas. Teodosio fue educado en la tradición romana, aprendió latín, griego, historia, filosofía y, sobre todo, el arte de la guerra. Desde joven acompañó a su padre en campañas militares, lo que le dio experiencia práctica en la logística, la organización de tropas y la diplomacia con pueblos aliados o enemigos. Era un joven disciplinado, prudente, pero con un fuerte sentido de autoridad. A mediados de la década del 360, el joven Teodosio ya se encontraba sirviendo en el ejército romano. En 368, con apenas poco más de 20 años, participó junto a su padre en la campaña de Britania para sofocar rebeliones y repeler incursiones bárbaras. Estas expediciones forjaron su carácter y le enseñaron que el imperio, aunque vasto, dependía de la rapidez y la firmeza de sus líderes militares para sobrevivir. Pero mientras Teodosio aprendía el oficio de las armas, la estabilidad política del imperio empezaba a tambalear. En el año 375, tras la muerte del emperador Valentiniano I en una campaña contra los godos, el trono occidental pasó a su hijo Graciano. Era un joven inexperto que heredaba un imperio occidental amenazado por enemigos en todas sus fronteras y sacudido por las rivalidades internas. Ese mismo año, un acontecimiento marcaría profundamente el destino del joven Teodosio. Su padre, el general Flavio Teodosio el Viejo, fue acusado de conspiración y ejecutado en circunstancias poco claras, posiblemente como resultado de intrigas en la corte. Teodosio, para protegerse, se retiró temporalmente de la vida pública y regresó a Hispania. No lo sabía aún, pero en pocos años, la necesidad desesperada del imperio por líderes competentes lo llamaría de nuevo a la primera línea, esta vez, para cambiar el rumbo de la historia romana. El año 375 había dejado a Teodosio en una posición incierta, apartado de la vida militar tras la ejecución de su padre, pero todavía reconocido como un joven oficial con experiencia y lealtad probada. Sin embargo, el destino del imperio se encontraba al borde del abismo, y muy pronto volverían a necesitarlo. En el año 376, un acontecimiento decisivo sacudió al Imperio Romano de Oriente. Los godos, empujados por la presión de los hunos en las estepas del norte, cruzaron el río Danubio pidiendo asilo dentro de las fronteras romanas. El emperador oriental Valente, confiando en que podría utilizarlos como fuerza auxiliar, les permitió asentarse en la región de Tracia. Sin embargo, la corrupción de los oficiales romanos y la falta de suministros provocaron que los godos se rebelaran, iniciando un conflicto de enormes proporciones. La tensión culminó en agosto del año 378, en la batalla de Adrianópolis, donde Valente, subestimando al enemigo y actuando sin esperar refuerzos del emperador occidental Graciano, se enfrentó a los godos con su ejército. El resultado fue una de las peores derrotas de la historia romana. 2/3 de las tropas imperiales fueron aniquiladas, y el propio Valente murió en combate, posiblemente quemado vivo en una cabaña donde intentó refugiarse. La derrota dejó la frontera oriental expuesta y el prestigio militar de Roma gravemente dañado. En este escenario desesperado, Graciano, emperador de Occidente, comprendió que necesitaba un líder capaz de restaurar la estabilidad en Oriente. Su elección recayó en Teodosio, quien había demostrado valor y competencia en campañas anteriores.
En el año 379, fue llamado desde Hispania y nombrado Augusto de Oriente, con autoridad para reorganizar el ejército y defender el territorio desde su capital en Tesalónica. Cuando Teodosio asumió el mando, heredó un panorama crítico, la moral de las tropas estaba por el suelo, las ciudades de Tracia temían nuevas incursiones y la amenaza gótica seguía presente. El joven emperador, de apenas 32 años, sabía que debía actuar con rapidez y prudencia. Su primera medida fue reorganizar las fuerzas militares, reclutando no solo a romanos, sino también a contingentes bárbaros leales, y reforzando las defensas urbanas. Pero Teodosio no solo era un militar, también entendía el poder de la diplomacia. Mientras fortalecía sus ejércitos, abrió negociaciones con facciones godas dispuestas a pactar, buscando aislar a los grupos más hostiles. La política de asentarlos como federados, pueblos bárbaros aliados dentro del imperio, sería una de las características de su reinado, aunque también generaría tensiones a largo plazo. En esos primeros años como emperador de Oriente, Teodosio aprendió una lección crucial: el imperio ya no podía sobrevivir únicamente por la fuerza de las armas, debía combinar la guerra con alianzas estratégicas, incluso con antiguos enemigos. Esta capacidad para adaptarse, junto con su firmeza en momentos de crisis, lo iría forjando como uno de los últimos grandes defensores de Roma. En el horizonte, sin embargo, no solo se dibujaba la amenaza militar. El imperio también estaba dividido internamente por disputas religiosas entre cristianos ortodoxos y arrianos, una fractura que Teodosio tendría que enfrentar muy pronto, y que marcaría profundamente el carácter de su reinado. Cuando Teodosio asumió el trono de Oriente en 379, no solo heredó un imperio amenazado por los godos. También se encontró con una profunda fractura religiosa que minaba la cohesión interna, la disputa entre los cristianos ortodoxos, defensores del credo niceno, y los arrianos, que negaban la divinidad plena de Cristo. Desde el reinado de Constantino, el cristianismo había ganado influencia, pero las interpretaciones teológicas divergentes se habían convertido en un problema político de primer orden. En Constantinopla, la capital de Oriente, el arrianismo había ganado terreno, contando incluso con el apoyo de buena parte de la corte y el ejército. Teodosio, hombre de fe y convencido del credo niceno, entendía que la unidad religiosa era clave para la estabilidad del imperio. Para él, un imperio dividido en su fe era un imperio debilitado ante sus enemigos. En febrero del año 380, en Tesalónica, proclamó el famoso Edicto de Tesalónica, junto con los emperadores Graciano y Valentiniano II. Este decreto, conocido también como Cunctos Populos, establecía el cristianismo niceno como la religión oficial del imperio, declarando herejía cualquier otra interpretación, incluido el arrianismo. No era solo un acto de fe, era una decisión política destinada a unificar espiritualmente a sus súbditos. Ese mismo año, gravemente enfermo, Teodosio recibió el bautismo según el rito niceno. A diferencia de otros emperadores que postergaban este sacramento, él lo asumió como un compromiso público con la fe oficial. Una vez recuperado, se trasladó a Constantinopla, donde comenzó a restaurar el control ortodoxo sobre la iglesia local. Ordenó que las basílicas arrianas fueran entregadas a los obispos nicenos y respaldó al influyente patriarca Gregorio Nacianceno, uno de los grandes teólogos de su tiempo. Sin embargo, Teodosio no solo gobernaba con decretos religiosos. También continuaba enfrentando a los godos y a otras tribus bárbaras en los Balcanes. Comprendiendo que la guerra directa no resolvería el conflicto, en el año 382 firmó un tratado con los godos, permitiéndoles establecerse en Moesia como foederati, es decir, aliados bajo la autoridad imperial, a cambio de servicio militar. Fue una medida pragmática, aseguraba tropas adicionales para el ejército, aunque a largo plazo representaría una peligrosa cesión de control territorial. En el plano político, Teodosio mantuvo una relación estrecha con Graciano, emperador de Occidente, aunque el equilibrio era delicado. La muerte de Graciano en 383, asesinado tras una rebelión en la Galia, alteró gravemente la situación. El usurpador Magno Máximo tomó el control de Occidente, y Teodosio tuvo que maniobrar con cuidado para evitar un conflicto abierto mientras consolidaba su dominio en Oriente. A finales de este periodo, Teodosio había logrado tres cosas fundamentales: restablecer la autoridad ortodoxa en Constantinopla, firmar la paz temporal con los godos y reforzar su posición como uno de los hombres más poderosos del imperio. Pero la inestabilidad en Occidente y las tensiones políticas pronto lo arrastrarían a un conflicto que decidiría el destino de Roma. El año 383 trajo un terremoto político en el imperio.
En la Galia, un comandante militar llamado Magno Máximo se rebeló contra el joven emperador Valentiniano II, hermano menor del difunto Graciano. Máximo, veterano y carismático, se proclamó emperador de Occidente, ganando el apoyo de buena parte de las legiones en Britania y el norte de la Galia. Teodosio, recién consolidado en Oriente, entendió que un enfrentamiento directo podría desangrar aún más al imperio. En lugar de lanzarse de inmediato a la guerra, decidió reconocer provisionalmente a Magno Máximo como emperador en las provincias que controlaba, mientras mantenía bajo protección a Valentiniano II en Italia. Era una tregua frágil, sustentada más en conveniencia que en confianza. Durante estos años, Teodosio se centró en reforzar su ejército y estabilizar las provincias orientales. Aprovechó la paz relativa para reorganizar la administración y fortalecer la alianza con los godos federados. También consolidó su poder religioso, convocando en 381 el Segundo Concilio de Constantinopla, que reafirmó el credo niceno y cerró oficialmente la puerta a las doctrinas arrianas en el imperio. Pero en 387, la tregua con Magno Máximo se rompió. Máximo, ambicioso y decidido a unificar todo el imperio bajo su autoridad, cruzó los Alpes e invadió Italia, obligando a Valentiniano II y su madre, Justina, a huir. Sin otra salida, buscaron refugio en Constantinopla, apelando a la ayuda de Teodosio. Aquí, el emperador oriental se enfrentó a una decisión trascendental: podía ignorar la súplica y mantener la paz en Oriente, o intervenir militarmente para restaurar a Valentiniano II en el trono de Occidente. La elección no era solo política, sino personal. Teodosio había contraído matrimonio con Gala, hermana de Valentiniano II, lo que fortalecía el lazo entre ambos. En la primavera del año 388, Teodosio movilizó un ejército imponente, compuesto no solo por romanos, sino también por contingentes godos, hunos y alanos. Cruzó el Adriático y marchó hacia los territorios controlados por Magno Máximo. Las batallas fueron rápidas y decisivas. En la ciudad de Siscia y luego en Poetovio, las fuerzas de Teodosio aplastaron a las de Máximo. El usurpador Máximo fue capturado en Aquilea y ejecutado sin demora. La victoria convirtió a Teodosio en el restaurador del orden en el imperio. Valentiniano II fue devuelto al trono occidental bajo la tutela efectiva de Teodosio, que por un breve momento logró una unidad real entre Oriente y Occidente. Sin embargo, la aparente paz era engañosa. Las divisiones políticas, las ambiciones personales y las tensiones militares seguían latentes. El propio Valentiniano II, aunque restaurado, era un gobernante débil y dependiente. Mientras regresaba a Constantinopla, Teodosio sabía que su papel como árbitro del destino imperial estaba lejos de terminar. El frágil equilibrio entre las dos mitades de Roma pronto se rompería nuevamente, y una nueva guerra civil se vislumbraba en el horizonte. La aparente paz que siguió a la derrota de Magno Máximo no duró mucho. Tras ser restaurado en el trono de Occidente en 388, el joven Valentiniano II gobernaba bajo la sombra de Teodosio y bajo la fuerte influencia de su general Franco Arbogasto, un hombre ambicioso que controlaba en la práctica el ejército occidental. En mayo del año 392, un suceso trágico y misterioso sacudió a Roma. Valentiniano II apareció muerto en su residencia de Vienne, en la Galia. La versión oficial hablaba de suicidio, pero muchos sospecharon que había sido asesinado por orden de Arbogasto. La muerte del joven emperador dejó un vacío de poder en Occidente. En lugar de reclamar el título para sí mismo, Arbogasto colocó en el trono a Eugenio, un profesor de retórica convertido en funcionario imperial. Aunque Eugenio se presentó como un gobernante legítimo, su gobierno fue visto por muchos como un instrumento del poder militar de Arbogasto. Además, Eugenio trató de ganarse el favor del Senado romano y de los sectores paganos, restaurando altares y estatuas de las antiguas deidades, lo que encendió el conflicto religioso con Oriente. Teodosio, que se había mantenido prudente tras la muerte de Valentiniano, entendió que la situación amenazaba su autoridad y la unidad del imperio. Para él, Eugenio no era un emperador legítimo, y sus políticas propaganas eran una afrenta a su defensa del cristianismo niceno. Decidió que la única solución era la guerra. Durante el invierno del 393 al 394, Teodosio preparó meticulosamente su ejército. Reunió una fuerza multinacional compuesta por romanos orientales, godos federados y contingentes hunos. Este sería su último gran esfuerzo militar, y sabía que el resultado definiría el destino del imperio. En el verano del 394, ambos ejércitos se encontraron en las orillas del río Frígido, en la actual Eslovenia. El 5 de septiembre comenzó la batalla.
El primer día, las tropas de Teodosio sufrieron duras pérdidas, especialmente entre sus aliados godos, pero el emperador no cedió. Aquella noche, según las crónicas, Teodosio rezó intensamente, confiando la victoria a la voluntad divina. Al amanecer del 6 de septiembre, un violento viento descendió por el valle, soplando en contra de las líneas de Eugenio y cegando a sus soldados. Teodosio aprovechó la oportunidad y lanzó un ataque masivo. Las fuerzas enemigas se desmoronaron, Eugenio fue capturado y ejecutado, mientras Arbogasto se suicidaba poco después. La victoria en el Frígido convirtió a Teodosio en el único gobernante del Imperio Romano. Por primera vez en casi 20 años, Oriente y Occidente quedaban bajo un solo cetro. Pero esta unidad sería efímera, Teodosio estaba agotado, el imperio seguía bajo presión de pueblos bárbaros, y las heridas internas aún sangraban. Al regresar triunfante a Milán, sabía que había alcanzado la cima de su poder, pero también se encontraba en la última etapa de su vida. Tras la victoria en la batalla del Frígido en septiembre del 394, Teodosio regresó a Italia convertido en el único soberano del Imperio Romano. Era un logro que pocos habían conseguido desde Constantino el Grande. En Milán, la capital imperial de Occidente, fue recibido como el restaurador de la unidad y el defensor de la fe cristiana. Pero la Roma que ahora gobernaba estaba lejos de ser la Roma de los tiempos de gloria. La unidad conseguida en el campo de batalla era frágil, las diferencias políticas y culturales entre Oriente y Occidente seguían latentes, y las fronteras continuaban amenazadas por pueblos bárbaros que, aunque aliados en ese momento, podían rebelarse en cualquier instante. En el plano religioso, Teodosio continuó con su firme política en favor del cristianismo niceno. Intensificó las medidas contra el paganismo, prohibió los sacrificios públicos, cerró templos y ordenó que las festividades paganas tradicionales fueran reemplazadas por celebraciones cristianas. Estas decisiones consolidaron la fe oficial, pero también generaron resentimiento entre la nobleza tradicional romana, que veía en ellas un ataque a la herencia cultural y religiosa de sus ancestros. Al mismo tiempo, Teodosio mantuvo la práctica de integrar pueblos bárbaros como foederati, otorgándoles tierras a cambio de servicio militar. Esta estrategia le había dado victorias, pero muchos romanos veían con preocupación la creciente influencia de líderes godos dentro del ejército imperial. En estos meses finales, el emperador se dedicó a organizar la sucesión. Tenía 2 hijos, Arcadio, de 17 años, y Honorio, de apenas 10. Consciente de que no podría sostener la unidad imperial más allá de su propia vida, decidió dividir nuevamente el poder. Arcadio gobernaría Oriente desde Constantinopla, y Honorio gobernaría Occidente desde Rávena, bajo la tutela del general Estilicón. Pero Teodosio no viviría para ver cómo funcionaba esta nueva división. Apenas 4 meses después de su gran victoria, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El frío invierno de Milán y el desgaste de años de campañas militares minaron sus fuerzas. Enfermo y consciente de que el final se acercaba, recibió los sacramentos y se preparó para despedirse de la vida pública. El 17 de enero del año 395, Teodosio murió en Milán, a los 48 años. Su fallecimiento marcó un momento histórico, fue el último emperador en gobernar Oriente y Occidente bajo una sola autoridad. Tras su muerte, el imperio se dividió de forma definitiva, y nunca volvería a reunificarse. Su cuerpo fue trasladado a Constantinopla, donde fue enterrado con honores imperiales. En su epitafio, los cronistas lo recordaron como Teodosio el Grande, el emperador que, en tiempos de crisis, unió la espada y la cruz para defender Roma, aunque su obra sería puesta a prueba por las tormentas que pronto azotarían a sus hijos y herederos. La muerte de Teodosio, y el 17 de enero del 395, no solo cerró una etapa, abrió un nuevo capítulo de incertidumbre para Roma. Por última vez, un solo emperador había gobernado Oriente y Occidente. A partir de entonces, el imperio quedaría dividido de forma permanente, no por rivalidades temporales, sino por diseño político. Según el plan sucesorio de Teodosio, su hijo mayor Arcadio, de carácter débil y dependiente de sus consejeros, asumiría el trono en Constantinopla para gobernar el Oriente. En Occidente, el joven Honorio, de apenas 10 años, quedaría bajo la tutela del general Flavio Estilicón, uno de los más capaces militares de la época. Esta división buscaba mantener la cooperación entre ambas mitades, pero en la práctica fomentó rivalidades, pues Estilicón y la corte oriental desconfiaban mutuamente. Las consecuencias de esta separación fueron inmediatas. En el mismo año de la muerte de Teodosio, los visigodos liderados por Alarico, y que habían sido aliados de Roma en la batalla del Frígido, se rebelaron.
Sin la mano firme del emperador, el delicado equilibrio entre Roma y sus pueblos federados se rompió. Alarico marchó a través de los Balcanes, saqueando y forzando tratados ventajosos para su pueblo. Era el primer aviso de que la política de integración bárbara de Teodosio podía convertirse en una espada de doble filo. En Occidente, Honorio dependía por completo de Estilicón para el gobierno y la defensa. Aunque Estilicón mantenía la autoridad militar, su posición política era frágil, constantemente cuestionada por la corte oriental. La cooperación entre ambos imperios, tan necesaria para frenar las amenazas externas, comenzó a deteriorarse desde el primer año de la nueva era. En el plano religioso, el legado de Teodosio era claro: el cristianismo niceno quedaba firmemente establecido como religión oficial, y las estructuras paganas, aunque aún sobrevivían en lo privado, habían perdido su influencia pública. El cierre de templos y la prohibición de sacrificios decretados por él marcaron un punto de no retorno en la historia espiritual del imperio. Pero no todos veían este cambio como una victoria. Entre la aristocracia romana tradicional y ciertos sectores intelectuales, la desaparición de las antiguas prácticas religiosas era percibida como una pérdida de identidad cultural. En silencio, muchos esperaban la oportunidad de revertir estas medidas, aunque nunca lo lograrían plenamente. En estos primeros años tras su muerte, quedó claro que Teodosio había sido, más que un reformador duradero, un hombre capaz de contener el colapso mediante su liderazgo personal. Sin él, las tensiones políticas, militares y religiosas que había mantenido a raya comenzaron a resurgir con fuerza. El imperio, dividido y gobernado por dos herederos jóvenes e inexpertos, se adentraba en un siglo de crisis que, para Occidente, terminaría con la caída de Roma. Y aunque muchos aún lo veneraban como el Grande, otros comenzaban a preguntarse si su mayor legado había sido, paradójicamente, haber retrasado lo inevitable. Tras su muerte en el año 395, la figura de Teodosio I comenzó a tejerse en la memoria colectiva como la de un emperador singular, el último que gobernó sobre todo el Imperio Romano y uno de los más firmes defensores del cristianismo. En Oriente, su nombre fue ensalzado como el del monarca que había asegurado la supremacía del credo niceno. Los obispos lo recordaban no solo como un gobernante, sino como un protector de la fe, un hombre que había puesto el poder imperial al servicio de la Iglesia. Los sermones y crónicas bizantinas lo retrataron como un nuevo Constantino, capaz de unir la cruz y la espada en defensa de la ortodoxia. En Occidente, la visión fue más matizada. Para muchos senadores romanos, Teodosio había sido un líder enérgico y valiente, pero su política religiosa, implacable con el paganismo, dejó una huella amarga entre las élites tradicionales. Algunos historiadores antiguos, como Zósimo, lo acusaron de haber debilitado el espíritu romano al depender de pueblos bárbaros como aliados militares, una práctica que, con el tiempo, se volvería contra el imperio. Su victoria en la batalla del Frígido también se convirtió en un símbolo. Los relatos cristianos la describieron como una intervención divina, con el viento soplando a favor de las tropas de Teodosio como señal del apoyo celestial. Esta imagen alimentó su leyenda y reforzó la idea de que su reinado estaba bendecido por Dios. Con el paso de los siglos, su figura adquirió un carácter casi mítico en Bizancio. El hecho de que tras su muerte el imperio se dividiera de forma irreversible convirtió a Teodosio en un punto de referencia, el último guardián de la unidad. Cada emperador posterior que soñó con reunir Oriente y Occidente miró su ejemplo como un ideal casi inalcanzable. Sin embargo, la historia también dejó ver sus sombras. Sus medidas contra las religiones tradicionales borraron siglos de culto y tradiciones, su confianza en pueblos federados sentó precedentes peligrosos, y la división política que estableció para sus hijos, aunque necesaria en su momento, aceleró la separación definitiva del imperio. Hoy, Teodosio I el Grande es recordado como un emperador de contrastes, estratega militar y político hábil, defensor fervoroso de la fe cristiana, y último portador de una corona que ya jamás volvería a ser una sola. Su reinado, marcado por victorias y decisiones irreversibles, representa el ocaso de una Roma unida y el amanecer de un mundo que ya empezaba a ser muy distinto. Su tumba en Constantinopla, hoy perdida bajo las capas de la historia, no guarda solo los restos de un hombre. Guarda el eco de una época en la que, por última vez, un solo emperador fue dueño de todo el mundo romano.